Continuamos desarmando el motor de la Yamaha NEMA 155. Vamos a retirar la volante magnética y como pueden ver este extractor es rosca contraria. Este extractor es el mismo para varias motos como RX, DT, Boxer CT, entre otras. Una vez lo enrosquemos bien, pasamos a retirar la volante, puede ser con el rache o con la pistola. Esta parte de la volante magnética de la NEMA se ensucia demasiado y esto puede ocasionar la falla, que la corriente alterna que genera el extractor para cargar la batería sea deficiente. Y también miren cómo está todo el embobinado, toda esta parte hay que limpiarla muy bien y lijar un poco los núcleos de cada embobinado para quitar mejor el mugre y el óxido. Y de esta forma lograr que la corriente alterna que genera la motocicleta para cargar la batería sea eficiente. Con una llave hexagonal vamos a aflojar y a retirar los 3 tornillos que sujetan el estator, también conocido como plato de bobinas. Y con una copa número 8 milímetros vamos a aflojar y a retirar los 2 tornillos que sujetan la bobina pulsora para retirar el estator de esta forma completo. Y con la misma copa número 8 vamos a aflojar y a retirar todos los tornillos de la cubierta derecha o de la tapa donde está la bomba de lubricación que empuja el aceite para lubricar la cabeza de fuerza, el cilindro y la culata. Rápidamente retiramos todos los tornillos y también pasamos a retirar los tornillos del centromotor. Si este video te está gustando, darle un like y recuerda que en la descripción de este video te dejo los videos de cómo bajar este motor del chasis de la motocicleta, cómo desarmar culata y cilindro, entre otros. Y recuerda visitar el sitio web oficial toromotos.net, donde tengo cursos de mecánica, manuales y libros que debes conocer. En la descripción de este video dejo toda la información. Una vez retiremos todos los tornillos, con un destornillador de pala podemos palanquear un poco la tapa para aflojarla fácilmente de esta forma y poder retirarla sin complicaciones. Y como pueden observar, acá se ve el piñón del cigüeñal que acopla con el piñón de plástico de la bomba de lubricación. Y también notamos todo el líquido refrigerante como está mezclado con el aceite 4 tiempos. Lo siguiente que vamos a realizar, con un destornillador de estrella vamos a aflojar y a retirar los 2 tornillos que sujetan la bomba de lubricación completa y pasamos a retirarla. Y de esta forma es como desensamblamos toda la parte derecha del motor de la NEMA, lo que es la volante magnética, el estator, la bomba de lubricación. Ya solo nos queda realizar un enfoque visual para mirar que no nos quede ningún tornillo por quitar y poder continuar con el desensamble de este motor por completo. También podemos quitar este pin del pasador del gato central de la motocicleta, porque este gato tenemos que retirarlo para poder destapar el centromotor donde está el cigüeñal. Recuerda mirar la descripción de este video donde te dejo todas las recomendaciones, el enlace al curso y a los manuales. Y en la continuación de este video vamos a desarmar la parte izquierda del motor donde están los dados y la correa trapezoidal. Nos vemos hasta la próxima.